Martes del comentario de la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Doctor, muchas gracias. Gracias, como siempre, a nombre de Joaquín López Dóriga. Un gusto saludarle, doctor. Encantado, Juan Pablo, mucho gusto y encantado de poder estar aquí el día de hoy nuevamente en el Mucho programa. gusto. Gracias, doctor. Hoy le damos seguimiento a un tema que dejó pendiente con el gran Joaquín la semana pasada. ¿Quiénes somos, doctor, después de esta pandemia que nos ha impactado en muchísimos sentidos? Comentábamos, Juan Pablo, la semana pasada que la pandemia esta, que ya esperamos que termine pronto, pero ya son 2 años, más de 2 años, ha tenido impactos muy profundos en las personas, impactos que quizás van más allá de lo que hubiéramos imaginado, a grado tal que cambiamos nosotros como personas. Comentábamos la semana pasada con Joaquín cómo a veces nosotros somos los últimos que notamos los cambios en nosotros mismos. A veces conviene reflexionar en ello. Decíamos que probablemente cuando nosotros vemos alguna cosa que en la infancia nos parecía de un modo y la vemos después de años, la vemos muy diferente. No porque eso haya cambiado el tamaño de un parque o porque la percepción que teníamos de nuestros padres, de la comida, etcétera, es porque ellos hayan sido diferentes. Los que cambiamos fuimos nosotros. Lo decía Oscar Wilde, perdónenme, no lo había reconocido, he cambiado mucho. Y en este cambio tan importante, conviene saber quiénes somos, dónde estamos ubicados para comprender mejor hacia dónde estamos yendo. Klaus Schwab, que es el director fundador y presidente del Foro Económico Mundial, hablaba de este tema diciendo que la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida, desde un punto de vista, por cierto, muy optimista, para reflexionar, imaginar y reiniciar nuestro mundo. Habla de un gran reinicio y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Hay conciencia de que este ha sido un acontecimiento más profundo que lo que han sido crisis económicas en el pasado, que lo que hemos tenido como otro tipo de conflictos. Y en ese sentido, íbamos viendo algunos de esos cambios. Y hoy quisiera mencionar, Juan Pablo, otros tres, con algunos tres consejos adicionales a lo que veíamos la semana pasada. Creo que uno de los temas que han sido muy profundos, quizás el más profundo que hemos tenido, es que hemos relativizado el sentido de la muerte. Han sido tantas las muertes de seres queridos, las pérdidas, las malas noticias que vamos teniendo alrededor, que se nos empieza a hacer común, empieza a hacérsenos menos grave, menos importante el sentido de la muerte. Es importante manejar bien el tema de la muerte, sin duda. La muerte es un acontecimiento natural para todas las vidas, es el término final, eso es cierto, pero al mismo tiempo la muerte supone el término de una existencia completa de una persona y tiene por lo tanto un sentido sagrado desde un punto de vista y la hemos de algún modo relativizado, y al relativizar la muerte también relativizamos la vida. Quitamos espacio e importancia a algunas de las cosas que nos ocurren y eso nos hace perder algunas agarraderas, algunos referentes de tipo existencial que son fundamentales para alcanzar la profundidad interior, para alcanzar la paz, para ser personas más felices. Este tema me parece que ha sido muy relevante. Otro que ha ocurrido es que hemos cambiado nuestra percepción del espacio y del tiempo. Antes de la pandemia estábamos acostumbrados en el tema del espacio, pues a movernos con cierta facilidad. Se nos hacía muy normal, muy común, un mundo globalizado, donde los espacios se habían hecho grandes, estábamos moviéndonos por todos lados con mucha libertad y pensábamos que eso era lo común. La pandemia en su momento nos llevó a encerrarnos. Hoy estamos volviendo a salir, es cierto, pero ese encerramiento nos dejó un impacto interior muy importante. Pasamos del macroespacio al microespacio. Y también el tiempo. El tiempo cambió de alguna manera en su percepción, porque aunque pase el mismo tiempo de manera objetiva para todos, resulta que no es lo mismo en la mañana levantarse, salir a la oficina, regresar de la oficina a comer en un momento determinado, descansar,
etcétera, y tener 6, 7 escenarios referenciales al día, que estar todo el día en las mismas 4 paredes frente a una pantalla. El tiempo empieza a pasar diferente. Ya no sabemos si es miércoles o si es lunes. Y en esa circunstancia, cuando nos cambia la concepción del espacio y del tiempo, nos cambia la manera de pensar, nos cambia la manera de concebir la realidad. Y es lo que nos está ocurriendo sin que nos demos cuenta. Cuando esto ha pasado en otros momentos de la historia del hombre, hemos cambiado de época histórica. Cuando, por ejemplo, cayó el Imperio Romano y estaban de un macroespacio, era el imperio, por extensión y por duración, el más importante que ha habido en la historia de la humanidad. Era muy común, decían, todos los caminos llevan a Roma, que la gente se movía por todo el mundo conocido. Cuando cambió eso en la Edad Media, por otros motivos históricos, quedaron en un microespacio. Una persona podía nacer, vivir y morir en un espacio, en un radio de quizás unos 5 kilómetros. Esto supuso un cambio de pensamiento y un cambio de época histórica. Y eso nos está ocurriendo ahora. Y otra cosa, quizás la más importante, una tercera, que me parece que es un tema profundo que también hay que ver, es que nos hemos vuelto muy digitales. La pandemia nos hizo ver más allá, ya lo éramos, pero ir más allá todavía en captar la realidad a través de la ventana digital. Y captar toda la realidad a través de lo digital, cuando no estamos preparados para ello, cuando toda la realidad se vuelve digital, empieza a generar en las personas un síndrome que se llama síndrome de disociación, una confusión entre lo virtual y la realidad, una confusión que lleva también a las personas a un posible desdoblamiento de la personalidad. Al intervenir muchas veces en las redes sociales, no con la identidad propia, sino a través de un avatar, muchas veces un nombre ficticio, una personalidad ficticia, entonces también perdemos el sentido de nuestro yo interior y perdemos el sentido de nuestra unidad interior. Todas las personas tenemos un yo que somos el yo que realmente somos, un yo que es el que suponemos que somos y otro yo que es el que enseñamos en las redes. Cuando esos yos no están asociados, cuando están disociados, estamos teniendo un problema muy serio de disociación de la personalidad que nos puede terminar llevando a escenarios de ansiedad y depresión. En un estudio relativamente reciente en Estados Unidos, se veía que más de la mitad de la población están sufriendo este síndrome de disociación. ¿Qué podríamos sugerir? Oye, 3 Alonso. cosas importantes para el auditorio, Juan Pablo. Sería la primera, fortalecer nuestras relaciones con los demás, profundizar con los que tenemos alrededor. Es una de las mejores maneras de cubrir nuestra salud psíquica y mental. ¿Cómo está la relación con nuestra familia, con nuestros amigos? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? Las personas felices le dedican mucho tiempo precisamente a quienes tienen alrededor. Otra más, en esta época que hemos pasado de la pandemia y que sabemos poco de hacia dónde vamos, plantearse un plan de vida. ¿Qué vamos a hacer los próximos 3, 4 o 5 años? Es muy difícil saberlo en un mundo de incertidumbre, lo comentamos la semana pasada, pero qué importante hacer el ejercicio. ¿Dónde quisiera estar yo dentro de 5 años? ¿Cómo me gustaría verme? ¿Cómo me hace ilusión verme? Para tener una meta que me dé sentido a lo que está pasando actualmente, que me permita trabajar en una línea para irme desarrollando como persona. Y finalmente, una cosa muy importante, en estos tiempos tan complicados que hemos pasado, esta ola que nos ha revolcado, buscar espacios para la reflexión, tiempos de silencio para poder de alguna manera dialogar con nosotros mismos, para comprender quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos y también los que tenemos alrededor. Serían estos otros de los adelantos, Juan Pablo, algunas reflexiones de quiénes somos ahora después de la pandemia. Correcto, correcto, doctor. Reflexiones y además consejos. Nos da usted el punto de partida para intentar, a partir de la autorreflexión, pues crear un panorama distinto para nosotros, para nuestra familia y para nuestros amigos. Doctor, un gusto conocerle. Gracias, como siempre, por su reflexión. Gracias, Juan Pablo, igualmente, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Es el doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. ¿Quiénes somos después de esta pandemia?